Ya estamos de regreso aquí, les agradecemos su atención, su sintonía en 97.7 de Radio Centro. Y hoy vamos a hablar acerca de, pues, todos estos, pues ya ni vaivenes, porque realmente los datos de la preferencia del público, de la audiencia, de los votantes respecto al presidente López Obrador son muy altos. Tengo, por tanto, el gusto de saludar hoy a Rubén Vázquez, académico y consultor de comunicación digital. Rubén, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, Rubén, gracias por estar aquí. Arturo Rodríguez, periodista de Proceso, quien ya ha estado en otras mesas en este programa. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, tu auditorio, siempre es un gusto. Gracias. Visitarte. Y esperemos que no venga con riesgo de tropezarse o a la carrera nuestro estimado Francisco Abundis, director de Parametría, quien también va a estar aquí con nosotros, pero bueno, ya saben ustedes que esta Ciudad de México nunca permite estar a la hora que uno supone en una cita, pero ya está aquí, Francisco Abundis. Rubén, ¿cómo ves? ¿Cuáles son los datos esenciales que te sugiere todo esto que estamos viviendo de la alta, diría yo, altísima popularidad del presidente López Obrador? Bueno, de entrada es lo que podríamos decir es que el presidente López es prácticamente uno de los presidentes con la mayor popularidad y aceptación que se ha visto en los últimos años, ¿no? En la historia de la reciente democracia mexicana, pues, prácticamente más del 50% de los votos, y aparte, nuestros compañeros aquí lo saben, ellos mismos lo han publicado, diferentes estudios de opinión en donde la popularidad del presidente López está por ahí entre los 85, 90 puntos, que es altísimo, ¿no? Es la aceptación altísima. Había tenido ya, y lo recordábamos cuando fue jefe de gobierno, pues una aceptación también muy alta, ¿no? En donde prácticamente todo su mandato como jefe de gobierno pues fue también muy bien recibido por la ciudadanía, ¿no? Y sin embargo vemos que en este momento pues prácticamente es una arrolladora, ¿no? Sí. Es una aplanadora de aceptación. Entonces, ahora, digitalmente también los índices son muy, muy altos, ¿no? Y lo que ha provocado una cierta polarización entre los usuarios de las redes sociales, porque tal pareciera en este caso que o se está con el presidente López y la cuarta transformación, o se está en contra de él, ¿no? Y entonces esto ha provocado precisamente este tipo de confrontaciones digitales, en donde, bueno, pues vemos que si bien tiene un índice de aceptación muy alta, también existe cierto rechazo digital que no logra articularse aún, que todavía no está muy bien definido, pero sin embargo es constante, ¿no? Bien, Francisco Abundis, director de Parametría, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Gracias, Francisco. ¿Qué sugiere? ¿Qué primera lectura tienes de todo esto que estamos viviendo, de la altísima popularidad de López Obrador y esa presencia en todas las encuestas de opinión con excelentes resultados? Al menos eso me parece en lo que va hasta ahora. Sí, si el número más bajo es 67 y el más alto es sí. 86, viniendo de niveles de aprobación presidencial de 20, bajo cualquier parámetro estamos en otro ambiente, incluso social, ¿no? Mira, yo creo que hay coincidencia en los números. Yo creo que lo más interesante aquí es explicarlo y luego qué sigue, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que podemos tener con estos números? Parto de la hipótesis que este es un presidente que no podemos evaluar con los mismos parámetros que hemos hecho con otros presidentes. Doy 3 datos de entrada. Este es un presidente que cuando llega al poder ya lo conoce el país desde hace 18 años. Sí. En niveles de conocimiento de 80-90%. El primer registro que tenemos nosotros, 2002, ya es 85%. Y de ahí se fue a 90% y prácticamente no ha bajado, ¿no? Entonces es un actor político con mucha historia. Segundo, no queda claro cuándo empezó a gobernar. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, creer que ahorita vamos en los 100 días, yo lo pondría en duda, ¿no? O sea, 280 son un semestre y los 100 días actuales. Pues yo ¿no? diría que van como 8 meses, ¿no? Como 8 meses. Entonces, yo pondría el parámetro de hace 18 años, 8 meses, o nos podemos circunscribir a los 100 días, ¿no? Ajá. Pero ya estos son indicadores que digamos, son distintos a como pudimos haber evaluado desde que tenemos números
al expresidente Salinas, o a Zedillo, o a Fox, o a Calderón. O sea, hay otras variables aquí. Entonces, la pregunta convencional que se hizo en los años 30 en Estados Unidos es la de Gallup para empezar a evaluar presidentes. No sabemos si nos funciona para este digamos, fenómeno político, por ponerlo así. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su trabajo? Entonces, yo lo que primero pondría en duda es, ¿estamos evaluando el trabajo? Porque sobre eso hay menos información que sobre el propio presidente, ¿no? O sea, si lo comparas en términos estrictos, tenemos 100 días contra 180, contra 18 años de que lo conocemos. Entonces, yo ahí empezaría como de manera analítica, empezar a separar elementos, porque ciertamente no es normal que en 100 días alguien llegue a niveles históricos, son históricos bajo cualquier parámetro. ¿Y a nivel mundial? Histórico, y en comparación, lo puedes comparar con Putin, con Netanyahu, con presidentes que están en una situación de conflicto o que están en una situación específica y que han llegado a estos niveles. En México llegamos a registrar esto para Salinas de Gortari. Él mismo tuvo, como ya lo mencionabas, estos niveles, pero le tomó 3 años. Le tomó 3 años llegar a esto. Entonces, ¿cómo puede pasar esto en 3 meses? Claro. Yo te diría que ahí digamos, ese es como el lado, salvo lo que elaboremos más de qué es lo que explica este número o esta velocidad, yo te diría también qué riesgos implica este número. Claro. Porque no todo es puro capital político. En este número hay riesgos. Claro. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este asunto? ¿Que es un regalo de Enrique Peña Nieto lo que está viviendo ahora Andrés Manuel López Obrador? ¿Es el contraste enorme con lo que ha sido Peña Nieto, el PRI, el PRIAN? Creo que sí, no solo Peña Nieto, sino pues una historia de malos gobiernos, de escándalos de corrupción, de este mal humor social que decía Peña Nieto y que creo que se materializa en la elección presidencial y pues en estas cifras. Y creo que a diferencia de los compañeros en la mesa, pues no lo veo desde la perspectiva de los datos, que son precisos, pero sí me deja muy claro esta valoración de cómo en efecto no se evalúa la función, sino una personalidad que pareciera tener aptitudes de comunicador nato, de estar además todos los días acaparando la agenda pública con un discurso que gusta, ¿no? Porque sigue con anclajes al pasado y quizás no tanto, o anuncios espectaculares, no tan claros, pero sí coloquialmente diríamos pegadores, ¿no? Entonces me parece que ahí pudiera haber algunas de las claves, porque además la complejidad de los procesos políticos no facilitan la comunicación con el grueso de la población. O sea, tú no puedes explicar, pienso en un opositor al gobierno actual, de manera sencilla si se perturba o no el federalismo, por ejemplo, porque es una idea más abstracta con los superdelegados, ¿no? Lo que queda claro a un ciudadano común es que ellos son los que se van a encargar de facilitarle la entrega de recursos de programas sociales. Es muy difícil explicar un tema de contrapesos de poderes por la función que tiene cada uno de los 3 poderes o de los organismos autónomos, cuando el lenguaje o la narrativa presidencial está diciendo es que ganan mucho porque estaban al servicio de la mafia del poder y ahora van a ganar menos. Entonces las discusiones no son sencillas de comunicar, y él las comunica de una manera que creo que a muchos ciudadanos pues les resulta atractiva, ¿no? Al final vamos a tener, más allá del juicio de cada quien, un buen presidente o un mal presidente, eso se determinará, pero pareciera que sí, un gran comunicador. En eso sí yo creo que tirios y troyanos le reconocen. Rubén Vázquez,
las benditas redes digitales han sido el caldo de cultivo esencial para este crecimiento y este apabullamiento de popularidad del presidente López Obrador. Definitivamente sí. Mira, yo creo que tanto el éxito en la campaña electoral del 2018 como esta aceptación tan grande, histórica, que mencionaba Paco hace un momento, tiene un anclaje también muy fuerte en lo digital, ¿no? Si bien efectivamente pues estamos hablando de una campaña de 18 años al menos, y también estamos hablando de este discurso tan efectivo que tiene el presidente para digamos, ponerse en el lugar de la población y hacerle entender qué es la visión que el presidente tiene. También es cierto que muchas de la aceptación viene de esta parte digital, y esta parte digital, si nosotros revisamos los gastos de campaña del 2018, bueno, veremos que Morena es quien tuvo el menor gasto de campaña. Y sin embargo fue quien tuvo la aceptación mucho más grande, ¿no? En Forbes hicimos un análisis de la intención de voto digital. Nosotros determinamos un 52.5%, ¿no? El PREP le dio el 52.9%. Y esto se debió en gran medida a los cuadros, los seguidores de Morena, que se organizaban de manera independiente y hacían circular la información de una manera muy eficiente. Lo mismo está sucediendo en este momento, ¿no? Nosotros podemos ver que en redes sociales hay cuadros que están actuando, compartiendo la información, defendiendo al presidente, haciendo esta labor también de comunicación social no oficial, pero que amplía de una manera gigantesca la voz que tiene ya el gobierno, sobre todo en una buena parte de la población, en estos jóvenes, en estos millennials, pues, cuyo medio natural son los digitales, ¿no? Ellos casi no consumen tele, casi no consumen radio, no compran prensa impresa, y ¿qué es lo que hacen? Bueno, se enteran todo digitalmente, ¿no? Me estás diciendo que además de todo lo que se vivió en los momentos intensos de la campaña, actualmente lo que hay también es una red extraoficial de apoyo pleno, organizado a las políticas de López Obrador. Se deja notar, se ve. Sí. Se ve de una manera contundente. Si bien obviamente no hay ningún tipo de documento oficial, ninguna que avale si hay una concertación de... Exactamente, sí se notan los cuadros, sí se nota cuando incluso se empiezan a colocar ciertos temas en la opinión pública digital, ¿no? Más allá de Twitter, la verdad es que está en cierta crisis, sobre todo porque casi no hay personas opinando. Hay muchas ONGs, hay muchos periodistas, hay muchas instituciones y funcionarios públicos, pero hay pocas personas en comparación con otras redes sociales en donde la opinión de personas es mucho más concurrente, y entonces ahí vemos que efectivamente pues se está creando, se están juntando todos estos cuadros que dan un apoyo al presidente. Bien, Francisco Abundis, director de Parametría, que has sido profesor e investigador del CIDE. Yo me quedo con parte de lo que dijiste, me quedó dando vueltas esto. De alguna manera estás diciendo que los resultados actuales de la mayoría de las encuestas, que dan muy alto nivel para López Obrador, pudieran estar con un sesgo o una distorsión, porque no se está abordando con la suficiente claridad conceptual el fenómeno López Obrador. En parte porque las mediciones estaban hechas para 100 días. Es decir, la primera vez que se hace este ejercicio, ya que estamos en esa temporalidad, fue durante la administración de Kennedy en los 60s, cuando él toma posición. Lo que asume esta medición es que tienes 100 días para dejar huella, una impronta en tu administración, porque después los cambios van a ser muy complicados, ¿no? Entonces el arranque de 100 días es como una especie de carrera de lo que no cambies en 3 meses y un poco más, te va a costar mucho trabajo después. Y por eso me refería a la pregunta también de Gallup. O sea, está pensado para medir una administración. Aquí la primera pregunta sería, ¿estamos midiendo ya la administración o estamos midiendo a el presidente? Yo creo que es importante la distinción. Creo que lo analíticamente importante aquí es
distinguir estos elementos y encontrar posibles explicaciones. Yo dado esto, digamos, estos nuevos elementos les daría, y ahorita les doy algunos datos de que podrían sustentar esto, veo por lo menos 4 o 5 elementos, además de esta, digamos, presidencia que es, se tiene que analizar de manera distinta, veo ¿no? 4 o 5 elementos que pueden explicar este crecimiento vertiginoso. Sí. Uno es, ya lo mencioné, el nivel de conocimiento. Sí. ¿No? Es un nivel de conocimiento de hace mucho tiempo, con sus altibajos, no siempre ha sido positivo, pero ahora estaría por arriba no del nivel de conocimiento, sino de la imagen que tuvo en su mejor momento cuando estuvo en la Ciudad de México en 2004-2005. Estaría ya por arriba de ese nivel. O sea, ya lo rebasó. Antes del desafuero y de salir de medios. Porque en ese momento... informativo. Sí, y aquí es importante recordar esos momentos, esa etapa, porque en algún punto dejó la mañanera. Claro, la mañanera de esos años, sí. Y ahí se observa claramente cómo cae. Uh-huh. Entonces, si reviertes el argumento, entonces, bueno, la mañanera aquí tiene un impacto importante, ¿no? Uh-huh. Voy a estos elementos. Nivel de conocimiento fundamental. Segundo, no es un nivel de conocimiento superficial, que ese es otro tema de opinión que no se menciona mucho. Yo te puedo preguntar, ¿ha usted escuchado el nombre de José Antonio Meade? ¿No? Que es una pregunta convencional que hacemos. Sí, pero ¿cuánta profundidad te pueden dar 6 meses? Uh-huh. O sea, sí, he escuchado el nombre. Pero ¿cuál es su currículum? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿cuáles son sus cartas de presentación? Que fue parte de los problemas que tuvo él como candidato. Que Peña Nieto decía que aunque hubiera un nivel de conocimiento muy bajo, de 5%, el aparato podía hacerlo crecer. Medir solo un nivel de conocimiento no es suficiente. Hay una cosa que se llama profundidad. Uh-huh. Y prácticamente cualquier ciudadano de este país, de cierta edad, que le menciones el nombre de López Obrador, te aseguro que tiene más de una anécdota. Uh-huh. Para bien o para mal. Ah, sí, es que reforma. Uh-huh. Ah, sí, es que el desafuero. Uh-huh. Ah, sí, el de los pozos. Ah, sí, o sea, es una vida pública larga. El del aeropuerto público. El del aeropuerto. Lo vimos. O sea, ya ahora, digamos, son más recientes, ¿no? Uh-huh. Pero una muy importante que me parece que está validando o está explicando por estos datos es toda su convicción de política social. Uh-huh. Y creo que otra vez es muy importante recuperar qué pasó en su administración en esta ciudad. Uh-huh. Y ahorita vamos a mi último elemento, que es el de los símbolos, porque yo digo que ahora tenemos símbolos reciclados. Uh-huh. Pero hay cosas como la asociación que tiene él con programas sociales, como la ayuda para gentes de la tercera edad, que si se acuerdan, acabó siendo una discusión más que polémica en esos años, donde cómo es posible, va a quebrar las finanzas públicas, esto no puede ser, no se puede dar, y acabó siendo un programa federal. Así es. Y la gente lo que incorporó no es quién se lo dio, quién lo diseñó. Uh-huh. Hay una especie de autoría intelectual. Uh-huh. Entonces ahí hay también mucha consistencia con esa historia que viene de hace tiempo. Como Lázaro Cárdenas con el reparto de las tierras. Exacto. Que durante tanto tiempo, Arturo, que eres de por allá, bueno, somos paisanos de La Laguna, ¿cuánto tiempo hubo todo ese agradecimiento, pues, clientelar? Tienes un sello, o sea, uh-huh. Tienes una marca, ¿no? Uh-huh. Tercer elemento breve. Lo que es, y eso lo entenderás bien, Julio, lo que es un debate a nivel analistas, o me encanta el término comentocracia, ¿no? Ajá. De pronto no tiene nada que ver con la opinión pública. Así es. O sea, él tiene ganado, salvo excepciones, prácticamente todos los debates. O sea, si Guardia Nacional, el momento, esta es una discusión que surge en el momento que el ejército está en su mejor momento. Entonces, ¿por qué razón habrías de oponerte a una guardia militarizada? No hablo, quiero separar esto bien, claro. Y decir, esta no es una cuestión de especialistas, o sea, mis colegas que saben del tema, que discutan si es bueno o malo, derechos humanos, no sé, yo les hablo estrictamente de opinión pública y lo que están viendo. Si es de combate contra el robo de gasolina, lo mismo. Si es, aún los más polémicos como el aeropuerto, si mides la pregunta en opinión pública, pasa, y digo, no en las proporciones de lo que pasó en la consulta de 70-30, pero sí tienes un 55-45 a su favor.
Más polémica, pero final a su favor. Habría dos últimas, una en la cual ya entiendo que corrigió, reculó, que puede ser el de defensa de mujeres en situación de violencia, o pues, sí, lo de las estancias infantiles está muy debatible, pero en casi todos estos debates, pongo el extremo, incluso la posición frente a Venezuela. Ya a medida la gente dice, no, que el gobierno me dijo que ni opine, que ni se meta y que ellos decidan, ¿no? O sea, hay como una situación conservadora. Y ya voy por el último elemento de esta, que creo que otra vez amerita explicar estos números, que son los temas simbólicos, y por eso digo que son reciclados. El Suru blanco se convirtió en Jetta blanco. El departamento de Copilco se convirtió en departamento, pero era en Palacio Nacional. Vean el énfasis que pone en estoy en un departamento, ¿no? Pequeño. Dentro del palacio, ¿no? Sí. O sea, todos esos... Y al final, digo, para quien no entiende de pronto por qué no hay un efecto sobre... es que se equivocó en la mañana y confundió a la directora de CONACYT con... Y es que lo que la gente ve en realidad no es si tiene la información correcta, completa, es el señor está ahí cuando yo me levanto. Y yo maneje un taxi, sea un cargador de clases, es decir, todos los que nos paramos en la mañana, es el símbolo. Claro. Es el símbolo el que está ahí, y eso, tú lo pones en términos de comunicación, yo lo llevo un poquito más allá, es el símbolo. Claro. Y eso pues hace un combo que a mí me parece, ¿no?, que explica buena parte de esto. Por desgracia, el símbolo que me toca presentar es el de la pausa comercial. Entonces, ya regresamos ahora para seguir con esta interesante plática sobre la popularidad de López Obrador, sus causas, ingredientes y también sus riesgos. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso en esta mesa de especialistas para hablar sobre la popularidad del presidente López Obrador, sus causas, sus ingredientes y sus riesgos. Arturo Rodríguez, periodista de Proceso, autor de varios libros, un reportero con mucho conocimiento de lo que va sucediendo en el sistema político mexicano. La oposición pareciera deshilachada. El control del obradorismo sobre el poder legislativo creo que es apabullante, expandiéndose hacia nuevas áreas de la propia Suprema Corte de Justicia, de organismos autónomos. Pero ¿cuáles serán los riesgos que realmente pueda tener este fenómeno político, mediático y demoscópico que es López Obrador? ¿Qué riesgos le ves? Bueno, o sea, el primero, creo que es más difícil identificar para mí los riesgos del presidente. Yo creo que hay un tema con el cumplimiento de las expectativas, porque esto pues también creo que está anclado en muy buena medida en la esperanza, ¿no? Y en el cansancio de una clase política que pues no estuvo a la altura de esas esperanzas o de esas expectativas. Yo no sé, trato como de recordar un poco el fenómeno que ocurrió cuando Fox, que para quienes estaban más o menos en esto de los círculos rojos, de los especialistas, de la gente que la comentocracia, como decía Paco, pues era escandaloso en los años 90 su lenguaje, su forma desparpajada y su ignorancia de aspectos básicos de la teoría del Estado y como en el caso de López Obrador, de temas macroeconómicos. Es escandalosísimo para la comentocracia, ¿no? Pero había también una predisposición a que la solemnidad y la retórica de la vieja clase política pues no había resuelto nada. Entonces quizás era una especie de símbolo ese rompimiento del lenguaje. Creo que ocurre lo mismo en estos momentos, aunque con muchos más elementos adicionales a la narrativa pública, ¿no?, del presidente. Entonces, me parece que los riesgos primero son, que además no son nuevos, creo que muchos los hemos observado en diferentes oportunidades, pues tienen que ver con el fortalecimiento o la concentración de poder en un presidencialismo casi hegemónico, ¿no? Porque está replanteando esquemas que en mi perspectiva son perjudiciales para
lo que creemos que es la democracia, ¿no? O aquellos conceptos que sabemos forman parte de un modelo democrático. Él lo resuelve muy fácil, ¿no? Dice, es que los convencieron de eso los neoliberales, entonces no, por eso los autónomos no, por eso el INE o el INAI no entiende muy bien o pareciera que manipula algunos de los conceptos como transparencia. Entonces creo que ahí es donde están los riesgos ante una oposición que, como ya se comentaba, pues es insignificante, y aun cuando haga una cosa bien, nunca es muy difícil posicionarlo porque ya hay una predisposición, ¿no? Claro. Rubén Vázquez, ¿qué riesgos le ves en el manejo, en el mundo de las redes sociales? ¿Qué puede parecer? Tanta polarización, tanto enojo, tanto, pues a veces insultos y batallas que se dan ahí. ¿Qué tanto puede ahí tener riesgos López Obrador? Bueno, creo que para este gobierno que empieza es fundamental proteger las redes sociales. Básicamente porque ahí es donde se va a crear la opinión pública de una buena parte de la población. Si el presidente, el Estado, no ayuda pues a construir un espacio de intercambio democrático, de intercambio de ideas, de expresión, si no cuida que los ciudadanos puedan tener libertad de expresión en estos espacios que ya están copados, que ya están enconados, entonces lo único que vamos a tener es un campo minado para cualquier persona que se atreva a dar su opinión. En este momento ya lo vemos, o sea, hay una polarización gigantesca, o estás a favor de un grupo o estás en contra de él. No importa si es el Estado, si es la débil oposición que empieza a manifestarse. Conforme vaya pasando el tiempo, es un hecho que el Estado va a tener que tomar decisiones que no sean populares. Es un hecho. Y eso va a provocar cierto desencanto, cierto rechazo a la popularidad que ya tiene en este momento el presidente. Y en algún momento va a tener que bajar. Es natural, es totalmente normal. Los espacios digitales, las redes sociales, son esos espacios naturales en donde se va a construir esta crítica directamente sobre el gobierno, sobre la figura del presidente. Entonces, por ello es tan importante que tengan que cuidar estos espacios, precisamente para evitar todas las triquiñuelas incluso que estamos viendo en este momento, ¿no? Los bots, las cuentas semiautomatizadas, la colocación de tendencias falsas, las burbujas de información que se pueden crear digitalmente en ciertos segmentos de la población, etcétera. Todo eso van a tener que cuidarlo de alguna manera, incluso van a tener que legislarlo. En algún momento. ¿Para qué? Pues precisamente para que esta opinión pública pues pueda manifestarse de una manera ya mucho más precisa y concreta conforme avance el sexenio y evidentemente pues crezca el descontento. Voy a hacer preguntas, se nos está yendo el tiempo, voy a hacer preguntas concretas, a ver si podemos dar respuestas breves, directas, y vamos rolando así, dándole vuelta a la conversación. Francisco Abundis, cuál crees que puede ser el momento y con qué hecho que produzca una caída de la popularidad de López Obrador? Yo creo que en general cuando pasan esas cosas no es un hecho, es una suma de, ¿no? Si lo llevamos como ejemplo a la administración pasada, fue en momentos clave Casablanca, más Ayotzinapa, más casos de corrupción estatales que se le atribuyen al presidente. Fue una construcción. Llegar a 20 puntos de aprobación no te lo ganas en un día. Claro. ¿No? Arturo, ¿qué hecho político crees que puede generar un descontento real entre la población contra López Obrador? En este momento yo no podría prospectivar, o sea, creo que los elementos que hay no me dan, al menos personalmente, pareciera blindado para que pase lo que pase. Todo, ¿no? Al menos en términos de cómo, es decir, no siento, ni siquiera creo que hasta un escándalo de corrupción que surgiera en estos meses. No se lo creería la gente. No. O sea, no. No, sí se lo creen. Sí se lo creen, pero creo que se lo perdonarían. Pero sería al revés. Es como Trump matando a alguien en la Quinta Avenida. Digamos, aquí sería, imagínate que alguien dijera que tiene 5 ranchos más. Pues, sí. Casi te diría que sería al revés. Dirían, pero ve cómo vive. Claro. Pudiendo estar en una hamaca en sus ranchos, ¿no? Claro. En las redes sociales, Rubén Vázquez, ¿qué puede suceder?
sinceramente también coincido con Arturo, ¿no? Veo difícil en este momento que pueda haber un hecho concreto, ¿no? Tal y como dijo también Paco, ¿no? Se aplica la técnica del judo, ¿no? Uh-huh. O sea, la fuerza de tu oponente. Tiene 10 ranchos, pues sí, pero mira, él anda en un Jetta viejito. Y ayuda a los pobres. Y ayuda a los pobres, ¿no? Y es ¿Qué buena puede persona. pasar? ¿En qué momento va a bajar su popularidad? Sobre todo en cuestiones cuando afecten directamente a la economía, ¿no? A la economía de las personas, cuando efectivamente ya no te alcance para ciertas cosas o ni siquiera con becas y apoyos o estímulos te alcance para comprar algo de la canasta básica, en fin, ¿no? Ese Claro. tipo de cosas son las que van a hacer que haya cierto descontento. Obviamente sube y baja, ¿no? O sea, una semana más sin gasolina en la Ciudad de México y Sí. bueno, obviamente estaríamos ya con varios puntos menos de la popularidad del presidente. Sin Depende embargo, de si tienes auto o no. Claro. Paco, ¿jubilamos ya a las encuestadoras? Nos vamos a tomar un descanso hasta que podamos medir algo más. No, yo Por 6 creo que- años. Creo que aquí cuando hablamos de los peligros y las vulnerabilidades, creo que pueden estar más o menos claras en función del mandato, ¿no? Y ahí te diría, más allá de pronósticos, diagnósticos, sí tenemos claro por qué votó la gente. Digo, seguimos analizando más, pero te diría que hay por lo menos 3 temas, ¿no? O lo que los gringos llaman issues, ¿no? Es economía, inseguridad y corrupción, ¿no? Yo creo que más este último, sobre todo, que es de nueva aparición, siempre fue importante, pero se disparó en los últimos 3 años de una manera impresionante, y entonces es ver qué hace con ese mandato. Porque si llega a decepcionar sobre ese que sobre eso está construida la expectativa, es donde puede empezar a moverse estos números. Y en estos 3, te diría, tiene margen en corrupción, sobre todo, corrupción-impunidad. Yo creo que tiene una baraja de este tamaño. Y lo ¿no? que Y haga puede ir- será mucho en comparación con lo que no se hizo en el Así pasado. es, y la puede ir administrando como quiera, Ujú. ¿no? Un día un caso, otro día otro caso, una institución, otra institución. En fin, yo creo que ahí tiene mucho capital político. Te diría que economía es un poco contradictoria, porque sí, o sea, sí, todos estamos preocupados por lo que dicen las calificadoras, ¿no? Lo que están diciendo de la macro, pero porque finalmente de esa van a depender la política de subsidios. Y si esa se ve minada, pues entonces ya tienes, digamos, tu baraja de este lado se te va cortando, pero si esa se mantiene, funciona, es interesante porque esos subsidios están pensados no para gente de alto consumo, que puede ser la primera afectada, la clase media. Pero cuando tú tienes menos ingreso y tienes un subsidio, compensas incluso una tasa de crecimiento de 1 punto, mientras no pierdas tu empleo, ¿no? Esa Claro. es como la ecuación delicada. Donde creo que el margen de maniobra está más delicado y es donde vienen los límites de la comunicación y tiene que ver estrictamente con acciones de gobierno y política pública, inseguridad. Claro. Ahí sí nadie te cuenta. Claro. Arturo, jubilamos a la oposición y nos quedamos ya con el imperio, la hegemonía de Morena durante un largo rato. No, creo que o sea, hay algunos fenómenos que están sucediendo. Yo creo que, por ejemplo, hay una predisposición con el PRI, y creo que el PRI ha sido más o menos audaz al mantenerse con un bajo perfil en las discusiones polémicas. Tiene un proceso interno sancionado por el INE, mientras Morena trae escandalillos que se perdonan por el tema de las encuestas. Tijuana es un escándalo, ¿no? Pero me parece que y Calderón tratando de agrupar a los inconformes digamos, más próximos al PAN o a ese sector de la población que es anti-López Obradorista. Creo que yo sí quiero contrapesos, es como la oposición dentro de ese sector al calderonismo, pero creo que tendrán que surgir voces y presencias a mediano plazo que sí tengan credibilidad para poder entrarle a la discusión pública, porque con lo que hay lo veo muy difícil, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos ya para entrar a la última parte de esta mesa de especialistas sobre la popularidad del presidente López Obrador. Ya volvemos.
Bien, ya estamos aquí de regreso con pocos minutos para cerrar esta mesa de especialistas interesante sobre la popularidad del presidente López Obrador. Así es que nos quedamos con Rubén Vázquez. Te tocaba el turno para ir cerrando. ¿Qué expectativas le ves a todo esto? ¿Se mantendrá fuerte la popularidad de López Obrador? ¿Las redes sociales qué papel van a jugar? ¿Serán un espacio para la crítica que hasta el momento no se da tanto? Es complicada la situación que vemos nosotros en este momento en las redes sociales, ¿no? Tienen un papel muy fuerte, sobre todo en ciertos segmentos de la población, ¿no? Estamos hablando de, sobre todo de estos jóvenes, que prácticamente pues es una tercera parte de toda la población, ¿no? Cuyo medio natural, como comentábamos, son las redes sociales, ¿no? Se enteran de todo lo que sucede a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, todavía no vemos una crítica fuerte, ¿no? Una oposición armada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, cuentas por aquí y por allá que lo mismo comparten memes, que fake news, que ciertas columnas de opinión de ciertas personas que critican al presidente y al gobierno. Sin embargo, todavía no está bien articulada. Y esto pues puede representar un problema. ¿Por qué? Pues como comentábamos, estamos en riesgo de ver un estado totalitario, ¿no? En donde la única opinión que vale es la del presidente. Si esto no se articula y si el mismo Estado no provoca que existan espacios de libre expresión articulada y demás, donde se le critique, donde se le cuestionen las decisiones que están tomando, pues entonces estaremos en riesgo de ver una democracia un tanto fallida, un tanto impuesta. Entonces, por eso va a ser muy necesario que la crítica a través de estos espacios digitales pueda construirse de una manera mucho más amplia y mucho más sana. Y esto también le toca al Estado. Francisco Abundis, para ir cerrando, ¿crees que finalmente políticos como López Obrador estarán atentos a los bastante interesantes variables que se dan en los estudios de opinión respecto a cuáles son los puntos débiles, los difíciles? ¿O tenemos a alguien que es ajeno a estas valoraciones porque ve una misión en su vida ajena a las encuestas? Creo que él tiene su propio método, tiene su propia metodología. ¿Qué es ir a la gente, las plazas? Exactamente, él hace, digamos, lo que nosotros hacemos de manera profesional, él lo hace de manera intuitiva y de manera muy eficaz, ¿no? Yo creo que tiene una especie de grupo de enfoque permanente, está hablando con la gente. A mí la verdad es que me impresiona mucho a veces cómo sintoniza con la opinión pública, cómo utiliza términos que son los que él mismo va escuchando. Y ese nivel de sintonía, pues creo que es lo que le da la coincidencia con estos temas y buena parte de su discurso. Me canso ganso, por ejemplo. Sí, digamos, pueden ser expresiones, puede ser el gorgojo, puede ser, digamos, toda la cantidad de términos que ha tenido, lo que dice mi dedito, tengan para que entiendan. El macaneo, ando macaneando 300. Sí. Ayer estrenó uno, hay mojo maestro. Eso no lo había dicho. Pero bueno, todas los machuchones, todas fifís. Fifís y fíjate, ahí hay un fenómeno interesante. Que sea concepto de ciencia política, el fifí. Pero se me hace muy, muy interesante cómo no solamente está definiendo la agenda, que ya es un tema, está definiendo la forma en que nos referimos entre nosotros. Claro. A mí ya se me ocurrió hacer un par de bromas pensando en que, bueno, es obvio que entre un grupo, una red social, un grupo de amigos, no nos referimos así, ¿no? Pero una vez que lo aplicas, quien se lo aplica a sí mismo se puede sentir hasta ofendido. El que apliques, sea chairo, sea fifí, sea... Pero bueno, con esto nada más quiero decir, yo creo que él tiene una conexión con la opinión pública impresionante, pero sí, aquí hay que tomar distancia con lo que uno hace y con la comunicación. No todo es opinión pública y no todo es comunicación. Los resultados eventualmente se van a demandar. Arturo Rodríguez, para cerrar, política y más política, decía Carlos Salinas de Gortari en su momento. Sí, ahora estamos en esa etapa. Sin lugar a dudas. El caso de López Obrador es extraordinario, o sea, es un fenómeno. Su carisma, su popularidad, no creo, no sé, no tengo los referentes más allá de las lecturas que uno puede tener históricas, si haya otro fenómeno así en el último siglo. No sé si eso llegó a pasar con Cárdenas, quizás, que es uno de sus
símbolos, a propósito de estos símbolos que va reciclando, creo que hay una iconografía ahí. Y un político que y un perduró el discurso, recuerdo sí, de la gente y su agradecimiento por las tierras entregadas. por el petróleo, por etcétera. Entonces es algo interesante, es un momento interesante también, y es un hombre que está 100% dedicado a la política. Creo que en algunas ocasiones es muy notorio, suelta un asunto, se convierte en un escándalo, luego lo retira, apapacha, aprieta poquito, aprieta más fuerte y luego suelta. Es parte de una forma de hacer política, también de un hombre con mucha experiencia en eso, ¿no? Claro, pues lleva toda la vida metido en estas cosas. Embiste y luego da palmadita. Sí, que es una forma de hacer política, digo, finalmente, pues así es la política. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes, hombres expertos en sus respectivas áreas, así es que estaremos atentos en alguna otra próxima mesa para ver cómo continúa toda esta historia política tan interesante. Francisco Abundis, director de Parametría, que ha sido profesor investigador del CIDE, consultor, gracias por Al estar contrario, aquí. muchas gracias, Julio, por la invitación. Gracias, Francisco. Arturo Rodríguez, periodista de Proceso, autor de varios libros. Gracias, Arturo. Siempre es un gusto, Julio. Igual, Arturo, muchas gracias. Rubén Vázquez, académico y consultor en comunicación digital y columnista en Forbes. Gracias, Rubén, por estar aquí. Muchas gracias y un saludo para el auditorio.